Ya, hemos completado la maqueta con interacción con Vue.js. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra API en PHP para conectarnos a una tabla en la base de datos Postgres y así poder rellenar esta página, este ejemplo, con datos reales, ¿ya? Para que saquemos estos listados con datos reales y podamos modificar, agregar y eliminar directo a la base de datos desde este CRUD. Lo primero que debemos hacer es en la API en PHP. Para esto vamos a crear un archivo nuevo. Le vamos a llamar server API.php. Okay. Aquí en PHP vamos a hacer una prueba. Un hola mundo. Y vamos a apuntar este archivo y vamos a ver qué nos entrega. Ahí está, hola mundo. Ok. Bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear la tabla. Vamos a trabajar con la base de datos Postgres y ya teniendo instalado el pgadmin podemos acceder a la base de datos de este servidor. ¿Okay? Aquí actualmente no hay base de datos, solamente está la base de datos de sistema, esa no se usa. Así que voy a crear una base de datos. Voy a llamar ViewDB. Y aquí adentro de esquemas public voy a crear una tabla. Crear una tabla que se va a llamar, como habíamos dicho, usuarios. Vamos a agregar algunas columnas. La primera columna que debemos agregar es el ID, que va a ser de tipo BigIn, pero vamos a ocupar esta función que es BigSerial. Lo que va a crear inmediato es una secuencia para este ID. Y declaramos que no es nulo y es una llave de primaria. Luego vamos a poner el campo nombre con el tipo de valor character varying con un largo de 100. Creamos también el email igual character varying un largo de 100 y el teléfono character varying un largo de 50. Ok, vamos a guardar. Y ya tenemos creada la tabla. Okay.
No queremos que se repita el teléfono, es decir, cuando ingresemos un teléfono repetido o un email que, que nos arroje un error. Entonces hacen restricciones, crear restricción de unicidad. Entonces nos vamos al email, salvar, y también vamos a crearlo con el teléfono. Listo. Ahí tenemos las llaves únicas para el email y para el teléfono. ¿Okay? Quiere decir que cuando agreguemos un registro y el email ya existe en la tabla, va a arrojar un error. ¿Ya? Es decir, no va a permitir grabarlo. Bien, tenemos la estructura de la tabla. Vamos a agregar algunos datos para hacer pruebas. Por ejemplo, Juan, email, @gmail.com. Okay. Y el teléfono. Ahí me generó inmediatamente el número 1 y ya está el registro Juan. Bien, ahora vamos al PHP para realizar la conexión. Desde aquí debemos conectarnos a la base de datos Postgres primero. Entonces vamos a inicializar este PHP. Lo primero que vamos a colocar son algunas directrices que siempre van, en este caso para decir que utilice el lenguaje, los caracteres, el lenguaje de español Chile con juego de caracteres UTF-8. ¿Okay? También lo que necesitamos es esto de mostrar cualquier tipo de error. ¿Ya? Esto nos permite mostrar el error. ¿Y de qué forma vamos a mostrar el error? Vamos a decir que muestre solo cuando hay errores, que va a mostrar esto. ¿Okay? Que puede mostrar warnings y una serie de cosas más, pero en este caso necesitamos solamente que nos muestre el error. Bien, ahora vamos a lo primero que vamos a hacer es una función para realizar la conexión. ¿Ya? Yo lo que utilizo es las librerías PDO, que son muy seguras, muy confiables, se puede manejar muy bien la parte paramétrica, ya, para no hacer esto. Lo que evita el PDO es el SQL injection, ya, para que no nos hackeen nuestra aplicación por el método SQL injection. Vamos a crear la cadena de conexión. Utilizamos la librería
PGSQL, que es para conectar con Postgres, con las utilidades del PDO. Lo primero que vamos a poner es el host donde se encuentra el servidor. Se puede poner la IP o el nombre del servidor. En este caso, como el PHP está en la misma máquina que el Postgres, entonces ponemos que Postgres está en el localhost. ¿Ya? Después viene el dbName, le pusimos al nombre de la base de datos viewdb. El puerto de conexión del Postgres es el 5432 por defecto. El usuario con la conexión que vamos a realizar, vamos a utilizar el usuario Postgres y con la password Postgres también. ¿Bien? Ahí tenemos la cadena de conexión. Entonces ahora vamos a crear una variable para la conexión que va a tener el objeto PDO inicializado por str con la variable. Luego de eso vamos a realizar no vamos a ponerle un atributo. Para que nos avise ante cualquier tipo de error, ponemos este atributo. Y también que nos avise por mensajes de excepción. Ok. Aquí entonces vamos a consultar si la variable de conexión que hemos inicializado, si no se inicializó correctamente, vamos simplemente a enviar un error diciendo que el motor de la base de datos no está disponible. ¿Okay? O cualquier error que nos envía al momento de inicializar o generar el PDO con la conexión. Si no hubo problemas para inicializar esta variable, lo que vamos a hacer es le vamos a decir que aquí ya se asume la conexión. ¿Okay? Al momento de crear aquí nuevo, aquí ya estamos conectando. ¿Ya? Hicimos la conexión. ¿Okay? Le dijimos que mostrara errores exceptions, que los muestre. Si hubo algún error, el motor de la base no está disponible. Es decir, si no se pudo conectar por alguna razón, va a mostrar este error. Y si sí se conectó, entonces vamos a decirle que los clientes de conexión es lo que nos vamos a conectar cada vez que se conecte el PHP a esta base de datos.
la codificación a utilizar va a ser UTF-8. UTF-8 es la codificación de caracteres al español que vamos a utilizar. Bien, y retornamos la conexión. Entonces, esta función va a permitir conectar la base de datos. Bien, aquí me está mostrando algo. Dice, me falta 2 puntos aquí. Ok. Ahí se fue. Vamos a hacer una prueba entonces para conectarnos. Vamos a hacer una conexión aquí directa para que podamos verlo en el Chrome. La salida del registro que acabamos de ingresar en la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una variable, por ejemplo, de BPDO, o en este caso de B, como para el orden, de B web. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner esta conexión. ¿Ya? Ahora esta variable tiene la conexión. Después vamos a hacer es lo que se llama, vamos a preparar el SQL. Esto es importante, es toda una característica esenciales del PDO, es que cuando yo le envío acá un SQL, lo que ocurre es que se prepara primero. Esto lo que hace es preparar el SQL, chequearlo, verificarlo antes de ejecutarlo. Entonces, eso evita principalmente lo que se llama SQL injection. Ya es un hacking común y corriente que se da en los sitios web con ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces preparamos, después esta variable que quedó con la preparación, la ejecutamos, execute. ¿Ok? Ejecutamos la consulta y después vamos a poner una variable que se llama rows o resultado del prep. Voy a decir algún fetch all, todos los registros, envíamelos a esta variable. Y le vamos a decir de que sea con un formato para manipulación, para manejarlo como objeto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es imprimir. Print R y vamos a imprimir el resultado que tenemos aquí. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va. Recordamos que la tabla usuario ya le asignamos este registro. ¿Ya? Por lo tanto, esto que hicimos acá debería mostrarlo en pantalla en la página web. Vamos a cerrar la conexión. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí ok.
Lo vamos a ejecutar. Vamos a verificar cuál fue el error. Vamos a poner un control de error para que podamos saber dónde está. Entonces aquí le mandamos un try. Okay. Un catch. Exception. Aquí le mando el error. Okay. Y aquí lo que normalmente se puede hacer es un print x. Okay. Y vamos a meter todo esto ahí arriba. Enter try. Ok. Veamos si hay algún error. Tendría que mostrarnos el error. Entonces es un error de sintaxis. Entonces vamos a revisar. Puede ser sintaxis. Vamos a revisar bien el código. Algo tiene que estar funcionando. Aquí está el error. Me imagino que eso era simplemente. Vamos a ver, revisar acá. Sigue el error. Vamos a seguir revisando. Creo que este es el problema. Entonces, inset. Entonces, ¿ves? Por lo menos ahora mostró un error. Este error sí nos sirve para saber qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Entonces dice undefined objects. ¿En qué fila? En la línea 16. Vamos a la línea 16, 16. Bueno, ok. ¿Dónde es la línea 16? Aquí es, creo. Client encoding. Dice que hay un error. La línea 16. Client encoding. Client encoding 16. Client encoding. Claro, es encoding, no encoding. Okay. Otro error más. Es bueno que sepamos tratar también los errores. Okay. Vamos a ver. ¿Qué más nos dice? Siguen los errores. Dice undefined table. Table en la línea 27. En la línea 27, undefined table. Línea 27, ejecución. Claro, son usuarios. Tengo entendido, ¿no? Usuarios. Otro error más. ¿Ok? Solucionamos el error. Vamos a verificar nuevamente. ¿Dónde estamos aquí? Okay. Perfecto. Ahora sí nos mostró la información que necesitamos. Bien. Con esto ya tenemos un ejemplo de conexión. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es crear las estructuras de esta API para poder responder a distintos tipos de llamados. Por ejemplo,
vamos a usar un get, ¿ya? Un parámetro por get, y lo que vamos a usar va a ser una variable que determine el módulo con el que queremos trabajar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a trabajar con usuarios, ¿ya? Módulo usuarios, y dentro vamos a preguntar si existe la variable una acción, ¿no? Okay. Entonces vamos a en español para entenderlo más. No se me confunda con alguna palabra interna del mismo PHP. Entonces, la acción cuando sea read, aquí sí lo vamos a ver en inglés, leer, entonces vamos a poner esto. Okay. Pero le vamos a dar una salida con JSON. Okay. Una salida con JSON. Entonces esto tenemos que elaborarlo un poco más. Vamos a poner rows, las filas. Vamos a preguntar si existen filas, si existen registros. Entonces vamos a dar un mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí mensaje. Y vamos a decir lista de usuarios. ¿Okay? Si es que hay registros. Y si no hay, no hay o no existen usuarios. ¿Okay? Aquí vamos a enviar la data también. Vamos a mandar la data que viene a ser todas las filas encontradas, y vamos a mandar un total también, donde vamos a enviar el row count, ¿ya? El row count de los registros encontrados. ¿Okay? Pues si no encuentra, entonces le mandamos aquí null, y aquí le mandamos 0. ¿Ya? Podemos hacerlo así. Ahí. ¿Ya? Entonces, en la salida vamos a declarar una variable result, que va a ser un array, que es lo mismo que yo haga esto. Vamos así. Después, aquí vamos a poner un success, donde vamos a mostrar que está ok. Después, message, y data, aquí voy a poner data, un poquito, y aquí vamos a poner total. Okay. Total. Y aquí abajo vamos a imprimir, vamos a enviar esta
este array, pero todo convertido en JSON. ¿Ya? Importante saber que nosotros debemos responderle y enviarle JSON a la página web. ¿Okay? Y matamos la aplicación. Todo acá lo vamos a abrir. Vamos a poner el step por aquí. Listo. Aquí. Bien. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Se supone que tenemos que poner a la URL dos variables con estas datas intermedio. Porque así no va a funcionar. Okay. Pero si le pongo a continuación de la URL módulo usuarios, ¿qué hace? Nada. Y si le pongo después acción read, ahí sí. ¿Okay? ¿Y cuál es el formato que me tiró? Es justamente lo que necesitamos. Bien. Aquí tenemos ya el read. Ya con esto podemos crear después ahora lo que es el update. Vamos a trabajar no directamente de aquí, ¿ya? Vamos a trabajar con lo que se llama el Postman. ¿Sí? Postman es una aplicación que permite testear las conexiones, sobre todo muy útil para este tipo de trabajo cuando uno realiza o crea APIs, para poder testearlas. Entonces, lo que uno hace comúnmente es testear aquí, poner la URL. Uno le dice con qué método, get. ¿Ya? Este detecta inmediatamente todo. Le doy send y me va a devolver aquí el resultado. ¿Ya? Lo que sí debo hacer también acá es especificar que el contenido que voy a enviar es JSON. Entonces esto lo puedo hacer acá. Se trata de agregarle al header cierta información para indicarle al browser, al Chrome, que lo que estoy enviando es un determinado tipo de información. En este caso, lo que voy a enviar es una aplicación JSON. Importante para que sepa la otra parte, en este caso el Chrome o el programa, que es JSON lo que estoy enviando. Vamos a ver qué dice el Postman. Ahí cambió, ¿eh? Me reconoció inmediatamente el objeto JSON. Bien, ya tenemos el read. Ahora vamos a hacer el agregar. Entonces, vamos a copiar esto. Lo vamos a poner por aquí. Y vamos a hacer la acción create. Ok. Crear. Cuando se hace la creación, debemos recibir la información que viene desde el programa mismo. ¿Okay? Normalmente esto se hace vía Postgres. Perdón, vía Post. La base de datos es Postgres.
pero el método a utilizar aquí en la API es post, ¿ya? Bien, entonces vamos a declarar una variable donde vamos a recibir el post, la data. ¿Okay? Normalmente esta data viene en JSON, así que vamos a convertir el texto JSON en JSON, es decir, en un objeto JSON como una especie de array. Va a quedar accesible como objeto, como array. ¿Okay? Entonces, en este caso, preguntamos si la data tiene valor. Vamos a hacer lo siguiente, ¿okay? Porque si no tiene, entonces vamos a tener que enviar un mensaje de error. Y aquí sí vamos a utilizar, por ejemplo, header, el código 500. Normalmente se usa el código 500 para informarle al Chrome de que hay un error. ¿Okay? Se le manda este http/1.1 código 500. ¿Ya? Y creamos una variable que dijimos que era tipo array, ¿cierto? Y esta variable va a tener el success, donde vamos a poner que esta es un error, y el mensaje message vamos a indicar, por ejemplo, el parámetro data no tiene valor, o mejor dicho, el parámetro data es un nulo. Ese es el error. ¿Ya? ¿Okay? Y imprimimos el result, pero no simplemente debemos imprimir, sino que convertirlo en JSON para enviarle en JSON todo lo que tenemos que enviarle a la página web, todo en JSON. ¿Ok? Ahí estamos manejando el error. Bueno, si existe, entonces vamos a trabajar los datos. Tenemos la información, por ejemplo, tenemos nombre, tenemos un email y tenemos un teléfono. ¿Ya? Entonces, vamos a obtenerlos del data y como esto ya está convertido en un objeto, lo vamos a sacar de esta forma. Ok, data, ponemos email y abajo teléfono. ¿Okay? Ya con eso obtenemos en unas variables la información que se está enviando desde la página. Vamos a crear una variable donde se va a llamar SQL. Aquí vamos a crear el SQL. ¿Okay? Vamos a crear un insert into en la tabla de usuarios, ¿okay? En los campos, por ejemplo, nombre, email, teléfono. Esto tiene que ser exactamente como están en la base de datos.
nombre, email, teléfono. El nombre de cada uno tiene que ser igual. Y ponemos varios los valores. Y aquí está una de las cosas de por qué utilizar PDO, porque yo no le voy a poner la información directa aquí. No voy a hacer esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí cualquiera que sepa hacer SQL injection, por esta variable me va a incluir estos comandos SQL, donde me va a insertar el comando que él quiera en esta parte. ¿Okay? Esto no se hace así, ¿ya? Esto se hace de esta forma. Así, y se ponen 2 puntos, puntos, 2 puntos. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar más abajo. Más abajo el prepare lo hace la función de verificar que todo esté en orden. Vamos a conectar view, navegando de view, donde vamos a conectar PDO. ¿Okay? Conectamos la base de datos con una variable de preparación, donde review de review. Luego decir que prepare o procese este texto SQL, que lo procese. Y en este caso aquí vamos a enviar los valores a cada uno de estos. ¿Okay? Entonces, para esto hay después del prepare, se utiliza una funcionalidad que se llama bind param, para enlazar en este campo nombre esta variable. ¿Okay? ¿Y qué tipo va a ser la variable? Va a ser de tipo string. ¿Okay? Entonces, estoy uniendo o enlazando a esta variable este valor y le digo que el valor es de tipo string. Ya con esto se evita todo lo que se llama SQL injection. Lo mismo para el email, que es string, y lo mismo para el teléfono, que también dijimos que era string. ¿Okay? Entonces con eso ya tenemos la unión, el enlace, el enlazado estos campos con el valor. Bueno, después de eso, ya que tenemos eso listo, vamos a ejecutar. Execute, ¿ok? Ejecutamos. Bien, en execute normalmente lo que tenemos que hacer acá también a veces se envía el registro que se insertó. ¿Por qué? Porque si vemos bien, esta tabla tiene
aquí aparecen 3 campos, pero son 4 campos en realidad. El ID, nombre, email, teléfono. Lo que no se utiliza por parte del PHP es el ID, porque el ID lo genera una secuencia de la base de datos. ¿Okay? Entonces, no la vemos acá, pero en algunos casos sí necesitamos saber cuál es el ID que nos entrega, o en este caso generó automáticamente el insert. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos un fetch. El fetch lo que hace es obtener la primera línea, el primer registro. Así, el caso anterior vimos el fetch all, que obtiene todos los registros. El fetch solamente obtiene el primer registro. ¿Y de qué tipo? ¿Y cómo vamos a manejar el fetch? Como objeto. Después lo vamos a convertir en corazón. Bien, entonces necesitamos dejar en esta variable el primer registro que devuelva esta inserción. Ahora, para que devuelva un insert, porque no es un select, es un insert, hay una función en SQL que se llama returning. ¿Okay? Y uno le puede decir, devuélvame todos los datos. ¿Ok? Returning asterisco. Pero a veces quizás quiero devolver solamente el ID, o el ID nombre, por ejemplo, son dos, etc. Lo que vamos a hacer aquí es retornar todos los datos de la fila que insertamos. ¿Ya? Y va a quedar aquí en row. Bien. Vamos a preguntar por el row count. Si hubo algún registro insertado, el row count me va a volver la cantidad de registros que representa a la acción insert. Si hay registros insertados, entonces vamos a usar un header para anunciar que está todo ok. Entonces, con eso vamos a hacer esto así. Aquí en este caso el código 200, ¿ya? Para el error es código 500. ¿Ya? Entonces aquí ponemos código 500. ¿Ya? Vamos a tomar una variable success. Vamos a decir en qué quedó. Ahí sí. El message con el registro, no, el usuario ha sido creado exitosamente. ¿Okay? Lo mismo, pero para el aspecto de error, ponemos error y ponemos aquí que ocurrió un error al crear el usuario. ¿Ok? Por los mensajes. Bien. Vaciamos la variable que tiene que ver con la conexión y vamos a preparar la salida. Preparamos la salida, hacemos un result que sea un array, ¿cierto? Ponemos en el result la variable success, que va a ser igual a la variable success de un PHP. Entonces, el parámetro, este era el parámetro success, este parámetro message, con la variable message que ya tenemos ahí. Y
tenemos una más que se llama data, donde aquí vamos a poner el row. ¿Ya? Ok. Listo. Esto lo vamos a escribir hacia el cliente. Vamos a enviar JSON hacia la página web. La variable result. Y finalizamos el programa. Listo. Ya con eso podemos insertar. Vamos a crear. Vamos a revisar si no hay problemas de sintaxis. Sí, hay un problema de sintaxis. ¿Dónde? La línea 80. Una llave. Línea 80. Línea 80, se me quedó una llave por ahí. Punto y coma. Okay. No hay errores de sintaxis. Perfecto. Seguimos. Bien, ahora vamos al Postman. Vamos a crear uno nuevo. Seguimos tomando este. Vamos, este que está aquí. Y le decimos método post. Porque recordemos bien que estamos obteniendo la información por post data. En este caso el usuario, el módulo usuario, la acción es create. 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 ¿Bien? Y vamos a enviar un form data, un dato de formulario que se llama data. Y lo que es el valor, le vamos a mandar un JSON. ¿Ya? Para la creación. Entonces, aquí vamos a mandar, por ejemplo, JSON. Vamos a crear nombre, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Email, pepe@gmail.com, y tenemos teléfono. Listo. Ya con eso tenemos los tres campos: campo nombre, email, teléfono, con ciertos valores. ¿Okay? Y vamos a ejecutar. Bien, dice ejecutado con éxito, el usuario ha sido creado exitosamente y la data ya ha creado el ID2. Esto lo corroboramos con la base de datos. Vamos a la tabla usuarios y ahí vemos que ya está creado PP. Bien, entonces ya sabemos que funciona la acción create. Ahora vamos a crear la acción update. Creación create y ahora update. Acción update. Bien, lo mismo que antes, vamos a copiar. Copiamos esto. Y copiamos esto. Básicamente tiene que ver con eso. Bien, observa la estructura. Las cosas que le vamos a poner también a esto son, como por ejemplo esto que está aquí, el header, ¿ya? En la salida, aquí.
hacer, en este caso aquí, ordenado. Ahí cada cual ve donde los pone de forma ordenada. Aquí también necesito que se vea como JSON. O, mejor dicho, mejor aún, ponerlo ahí arriba. Es más, si quisiéramos, lo ponemos arriba, en el global. Antes de entrando al usuario. En general vamos a usar siempre JSON. Entonces, podemos sacar este para que no sea tanto código redundante. Ok, bien. Vamos a hacer el update. En el update es lo mismo que esto. También estos campos lo necesitamos. Pero adicionalmente necesitamos el ID. ¿Ya? Porque con el ID nos vamos a guiar para saber cuál es el registro que debe ser actualizado. Entonces vamos a copiar esta estructura también. Básicamente es muy parecido. Vamos a copiar todo. Okay. Solo cambia el SQL. Aquí cambiamos el SQL, update, table, usuarios, y se maneja el set. Nombre va a ser igual a nombre. Email va a ser igual a email. Teléfono va a ser igual a teléfono. Y aquí sí, aquí sí vamos a utilizar lo que se llama el where, un condicionante, donde el ID se iguala al ID. ¿Okay? Y normalmente no se usa el return en el update, ya que los datos que vienen de la página web son los mismos que retornaría. Que no vamos a usar el returning. Bien, vamos a agregar aquí solamente el ID, que es de tipo int, okay, integer. Entonces este ID está haciendo referencia a este parámetro. Okay. ¿Qué más? Esto no lo necesitamos. El usuario ha sido actualizado exitosamente. Ocurrió un error al actualizar el usuario. ¿Okay? Bien, el data no lo necesitamos. Y ahí estaríamos con esto. Vamos a probar. Nos vamos entonces al Postman. Tomamos este, lo copiamos, creamos uno nuevo. La modificación también es un post, ¿ya? Post. Update post. Entonces nos vamos al header y decimos, estamos con no, al body. El body necesitamos un form data. Y el form data también, igual que el insert, viene con un JSON, con una variable data como JSON. Y vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos a copiar esto.
solamente le vamos a agregar el ID y vamos a decir qué ID es el que vamos a modificar, el 1. ¿Okay? Ya vamos a poner Juanito Pérez. El email es el mismo y el teléfono también se lo vamos a cambiar. ¿Ya? Antes de ejecutarlo, vamos a revisar si hay algún problema con la sintaxis. Todo bien. Vamos a verificar la base de datos, qué registros tenemos. En ID 1, el nombre es Juan y el teléfono es 12313 y algo así. Entonces, vamos a ejecutar el update. Y esto nos va a cambiar el registro 1 al nombre Juanito Pérez y al teléfono 7788787. ¿Ok? Esto dio algún error. Creo que algo está no está bien, puede ser en el SQL. En el SQL. Y claro, aquí es update solamente, no es updating. Eso tiene que haber dado algún error. Vamos a guardar y ejecutar el Postman otra vez. También dio un error. Me parece que el ID debería ser entre comillas también. Vamos a ver. Debe haber otro tipo de error. Vamos a ver, analizar un poquito dónde está este update que creamos. Vamos a cerrar un poco los ahí está el problema. Que el update está dentro de create. Eso no debe ser así. Mi error. Esto debe ser siempre afuera, a la misma altura de el create. ¿Okay? Esto estaba aquí, adentro. ¿Ya? Por eso es que nunca lo iba a procesar. Bien, ahora sí, vamos a verificar. Verificamos si está la sintaxis. ¿Todo bien? Todo bien. Y mandamos un send. Ahora sí me dio algún error. Bien, el error que nos manda es porque estamos intentando modificar el email con un valor que ya existe en la base de datos. ¿Okay? Recordemos que le creamos una restricción de unicidad. Entonces, en estos casos, vamos a cambiar también el email para que no nos dé el error. Y ahí está. Vamos a verificar. Y ahí nos cambió a Juanito Pérez, el 1 nos cambió a Juanito Pérez, el email y el teléfono. Entonces ya tenemos el update terminado. Vamos a crear ahora queda el delete. El delete vamos a tomar la misma estructura. ¿Okay? Pegamos, le cambiamos a delete. ¿Okay? Obtenemos del data también. Y la diferencia aquí solamente vamos a necesitar esto. Aquí vamos a necesitar delete from usuarios, where
dice ADS. Aquí nosotros solamente necesitamos esto. Hemos ordenado. Y preparamos las salidas. Las salidas en este caso el success es OK y podemos poner aquí el usuario ha sido eliminado exitosamente. Ocurrió un error al eliminar el usuario. ¿Okay? No tiene la misma estructura. Bien, convertimos en objeto las salidas y enviamos un JSON para la página web. ¿Okay? Y listo. Verificamos si no hay problemas de sintaxis, todo OK. Vamos al Postman. Creamos uno que se llame delete. Le decimos que es post también. Nos vamos al body, al form data del body y creamos la variable data que contiene un JSON donde va el ID y el ID que queremos eliminar. Vamos a eliminar el ID 2. ¿Okay? Verificamos que tenemos la base de datos. Este es el que va a eliminar, app. Enviamos, dice el usuario ha sido eliminado exitosamente. Vamos a verificar. Y claro, y ahora quedó solamente uno. Bien, ya también hemos logrado en la API que funcione el delete. Con esto ya tenemos la API finalizada. Quiere decir que vamos a intervenir el programa en la página web con Vue y le vamos a integrar estos 4 acciones. ¿Ya? El read, create, update y delete, que básicamente esto es lo que es un CRUD. ¿No? Un CRUD viene a ser la sec de create, R de read, U de update y D de delete. ¿Ya? Eso es lo que compone un CRUD. Aquí hemos creado el API un CRUD.